agradecer, ante todo, la invitación a coordinar este encuentro entre tres grandes referentes en sus campos académicos y también agradecer al director del Departamento de Humanidades, Jorge Gilbert, por la oportunidad de poder compartir esta presentación en las jornadas del ECON 2021. Ahora sí, paso a darle muy especialmente la bienvenida a nuestros expositores, que son los doctores Andrés López, Andrés Regalsky y Marcelo Ruller. Y bueno, pasando a presentar a quien va a llevar adelante su primera presentación, comienzo por Andrés López. Andrés es director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, IEP-UBA-CONICET. Además, es investigador independiente del CONICET y especialista en economía industrial e internacional. Es doctor en Economía y profesor titular de Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, premio CONEX al mérito en la disciplina Desarrollo Económico. Ha desarrollado numerosas publicaciones en libros y revistas académicas extranjeras y nacionales, entre ellas Empresarios, Instituciones y Desarrollo Económico, el caso argentino. Ahora sí, le doy la palabra, Andrés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel y en la presentación de este libro que muestra la enorme productividad de Marcelo Ruller y su grupo de colaboradores, investigadores, becarios, etcétera, que han venido produciendo tanto en cantidad como calidad un conjunto de contribuciones muy relevantes para entender el pasado, pero también el presente de la industria argentina. Y como director del IEP, también contento porque varios de los capítulos están escritos por investigadores y becarios del instituto. Así que desde el punto de vista institucional, creo que es no quiero dejar pasar la oportunidad de destacar eso. Parte de la tarea del instituto también no es solo publicar en revistas académicas, etcétera, pero también en este caso participar de proyectos conjuntos con los distintos niveles de gobierno, es decir, dialogar y colaborar también con los tomadores de decisión es una pata fundamental y necesaria de los resultados y de algún modo una muestra del compromiso de los investigadores con ir más allá de la discusión académica y entrar a un público más general que pueda estar interesado sobre estas cuestiones. Yendo por un lado al libro, creo que es muy interesante la idea de cubrir los 200 o más años, ¿no? Digamos, 210 según ¿no? el inicio de nuestro país como nación independiente y el hecho de que la industria es tan antigua como la existencia misma de la Argentina, aunque por supuesto su relevancia ha tenido altas y bajas a lo largo del tiempo y ha ido cambiando en características en cuanto a las ramas, a los sectores, al tipo de empresas, etcétera. Parte de ese devenir, como muestra el libro, tiene que ver con los cambios a nivel mundial, pero parte también con la propia evolución de la industria en Argentina y de sus actores y, por supuesto, de las políticas hacia la industria, que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Creo que justamente una de las cosas que aprendemos leyendo el libro, y que, bueno, digamos, por supuesto ya también antes había una literatura sobre eso, pero acá una mirada de largo plazo se ve clara, es que de algún modo ha habido discontinuidades importantes en la manera de enfocar la política industrial y en la relevancia que distintos gobiernos le han otorgado al sector industrial. Y después sobre esto voy a volver. Entonces creo que el libro es una contribución extremadamente relevante porque cubre, como digo, un periodo muy extenso y muy complejo y lo hace con una mirada de algún modo homogénea, consistente desde el punto de vista conceptual, con participación de investigadores que vienen de diferentes disciplinas. Y también es súper agradecido para los investigadores
la presentación de estadísticas de largo plazo, cosa que en Argentina suele ser un, un problema, ¿no? La idea de tener estadísticas consistentes en el largo plazo es ciertamente algo que hay que darle la bienvenida. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, qué podemos decir de la mirada, ¿no? de largo plazo que se propone el libro y entrar en el tema de la industria y el desarrollo argentino de largo plazo? Creo que, por cierto, ahí el libro creo que no lo pretende hacer, y probablemente sea imposible hacerlo. Hay un debate que se viene arrastrando desde muchísimo tiempo sobre el tema, ¿no? Y, y en particular, creo yo, un debate que tiene que ver esencialmente con eh, el, el, rol que puede jugar la industria en un país caracterizado por la abundancia de recursos naturales, y, y cuál es el espacio para la política de promoción industrial y si hay un espacio, cuáles son las características de esa política, las características deseables de esa política. Ahí me parece que las contribuciones que hacen los capítulos son un insumo muy útil para alimentar este debate, aunque el libro, por supuesto, lo hace de una perspectiva, podríamos llamar, si se me permiten, favorable a la relevancia de la industria, ¿no? Si podemos plantear un eje, ¿no? Digamos, en donde hay posiciones más o menos escépticas sobre el tema, hay una reivindicación de la relevancia de la industria, por supuesto, adaptada a las diferentes características que ese sector ha tenido a lo largo del tiempo. Creo que yo no quisiera meterme en el debate que seguramente Andrés Regalsky tal vez me anticipo, pero como historiador que es, podrá abordarlo más en los debates históricos, sino plantearme en el presente, ¿no? Digamos, cuando Marcelo Urugell y su equipo haga el libro de los 300 años de la industria, ¿no? Digamos, porque confío en que van a vivir mucho tiempo más. ¿Qué vamos a decir de la industria del siglo XXI? Y ahí yo quisiera mencionar dos o tres cosas que me parece solamente para alimentar el debate, ¿no? Primero y creo que incluso la introducción del ministro también lo destaca, hay que salir del River Boca, industria, agro, servicios, etcétera, y pensar que la, el desarrollo económico es un proceso complejo que, que está compuesto y depende de un montón de factores de distinto tipo y que si uno lo mira desde el punto de vista de sectores, diferentes sectores pueden generar distintas contribuciones a ese proceso de desarrollo económico. Quiero decir, las actividades agropecuarias en Argentina han tenido históricamente y siguen teniendo un rol central en la generación de divisas, y el sector servicios ha tenido y tiene un rol central en la generación de empleo, y yo al menos pensaría que la industria tiene un rol clave en, no excluyentemente, porque también hay sectores de agropecuarios y de servicios que pueden tener similares características en lo que tiene que ver con el avance de la productividad, la generación de derrames de conocimiento el desarrollo de actividades de innovación, cosas que se destacan en el texto, y creo ahí que, por otro lado, por supuesto, dentro de la industria hay que desarmar esa caja y pensar en la enorme complejidad y heterogeneidad que hay adentro del sector industrial y por supuesto, las políticas hacia la industria no pueden dejar de contemplar esa heterogeneidad y pensar que adentro del sector industrial hay ramas y actividades que tienen muy diferentes posibilidades de hacer contribuciones en estas dimensiones que estoy mencionando, especialmente desde el punto de vista de cómo la Argentina se inserta hoy en la economía global y las nuevas tendencias que se vienen desarrollando a ese nivel desde hace algunas décadas.
Entonces, primero creo que no se trata de un sector contra otro, sino de, como digo, la política, el desarrollo productivo, el desarrollo económico, entre otras cosas, es un proceso de transformación productiva. Todos los sectores juegan un rol ahí adentro, o diferentes roles ahí adentro, y la industria creo que particularmente hay algunos roles muy significativos que puede desempeñar, en particular algunas ramas industriales que están más asociadas como digo, ganancias de productividad, desarrollo de actividades de innovación, etc. En segundo lugar, pensar que hoy, si bien parece a veces un término gastado, que se usa, ¿no? Digamos, de un modo un poco como, no sé, ahora no me sale el adjetivo, como palabra que incluye un poco de moda, pensar hoy en términos de sectores también tiene que hacerse en términos de cadenas de valor, ¿no? Y cuando hablamos de cadena de valor, a veces se piensa inmediatamente en la cuestión de inserción en cadenas globales de valor, etcétera, pero yo quiero salirme de eso y pensar que cuando uno, por ejemplo, examina la industria farmacéutica, por decir algo, eh, claramente hay una etapa puramente industrial adentro de la industria farmacéutica. Pongo la industria farmacéutica porque está de moda hoy, ¿no? Por razones que todos conocemos, una vez más, pero es una industria de vuelta que tiene el tipo de características que menciono antes, altas tasas de innovación, posibilidad de generar recursos humanos capacitados que pueden luego llevar sus conocimientos a otros sectores y derramar sobre otras actividades con el capital humano que adquieren, etc. La industria farmacéutica tiene una parte puramente manufacturera, ¿no? Digamos, que es el lugar en donde se fabrican los compuestos y los medicamentos, etcétera. Pero hay una etapa previa de esa cadena que es tanto más relevante, que tiene que ver con actividades que son básicamente de servicios, ¿no? Investigación y desarrollo, estoy pensando yo, desde el laboratorio en donde se investiga sobre las nuevas moléculas y sus aplicaciones, a los ensayos clínicos que ahora todos sabemos que hay que hacer, por ejemplo, cuando se desarrolla una nueva vacuna, hasta que todo ese proceso es validado y alguien puede empezar a producir un medicamento. Y todas esas actividades son parte de la cadena farmacéutica. Entonces, una pregunta relevante que uno puede hacerse es, ¿tener una industria farmacéutica en Argentina nos da una ventaja también para ingresar en esas etapas más conocimiento intensivas de la cadena? Eventualmente uno podría pensar que sí, porque efectivamente sabemos que hay empresas nacionales que desde hace tiempo vienen desarrollando investigación generalmente de modo imitativo, ¿no? No la mayoría, no todas, algunas son más originales, pero en general investigación sobre medicamentos cuyas patentes se están venciendo, etcétera, producción de genéricos, etcétera, que de todos modos requiere, por supuesto, esa actividad, investigación y desarrollo. Pero lo pongo como ejemplo en el sentido de que de pensar en cadenas es que la industria, las actividades manufactureras propiamente dichas, tienen hacia atrás y hacia adelante un conjunto de actividades de servicios que a veces tienen potencial de contribuir al desarrollo económico tan o más relevante que la propia actividad de ensamblaje, y la pregunta es cómo a partir de esas actividades de producción uno también puede aprovechar el desarrollo de otro tipo de servicios. Para pensar en una industria nueva que he venido estudiando y que el Ministerio de Desarrollo Productivo ha venido impulsando, el cannabis. Uno piensa, digamos, bueno, hay una etapa de industrialización del cannabis medicinal, ¿no? Y está fenómeno, pero a partir de eso se desarrolla una serie de actividades de servicios paralelas, de trazabilidad, seguridad, de calidad, etcétera, sin las cuales esa industria no se puede desarrollar. Entonces, pensar en cadenas no, es crucial porque las actividades industriales y de servicios,
y por supuesto también las puramente primarias, en muchos casos están íntimamente articuladas, y cuando pensamos en una política industrial, creo que hay que ir más allá de la política puramente como tal vez se pensaba hace 50 años para la etapa manufacturera física, por decirlo de algún modo, de los bienes industriales, y ir más allá hacia y contemplar el conjunto de encadenamientos que hay aguas arriba, aguas abajo o laterales hacia en torno a esos complejos industriales. Entonces el enfoque de cadenas creo que no es solo una palabra de moda, sino que es una manera de reconocer que en el mundo real industria, servicios, agro, industrias extractivas están mucho más íntimamente ligados que los que sugiere la mirada de la SIU, ¿no? Digamos, en donde parecen cajitas separadas. E incluso más allá de la matriz insumo-producto, si se quiere también, que captura una buena parte de esas interrelaciones, pero no todas. Y el último comentario que quiero hacer es sobre algunos desafíos a futuro que me parece se plantean a mí en términos de la industria en Argentina, y con esto cierro para no robar tiempo. Por supuesto daría para mucho, pero creo que aquí hay al menos 2 o 3 cosas que hay que poner sobre la mesa. Hay una parte importante del aparato industrial argentino que tiene rezagos de competitividad importantes con relación a países, otros países, y sin embargo son proveedores de empleo, y en particular de oportunidades de empleo para sectores de bajo y medio nivel de calificación, y entonces un desafío de la política industrial a futuro es cómo hacer un tránsito de modo de que esos sectores puedan ganar competitividad progresivamente, reconvertirse, y pensando en que, digamos, me cuesta pensar, por ejemplo, que la industria textil de acá a 50 años siga siendo una gran generadora de empleo, ¿no? Entonces, por la cuestión de la automatización, etcétera, y qué hacer con eso, creo que es un desafío importante. El segundo desafío es cómo diversificar la capacidad exportadora de la industria. Pienso en actividades como la automotriz, que están aún hoy fuertemente concentradas en un mercado como Brasil. Necesitamos una industria que los sectores competitivos puedan ser capaces de competir crecientemente en países más distantes, y eso requiere también esfuerzos en materia de productividad, calidad, etcétera, y negociaciones comerciales, en fin, una serie de cuestiones que ayuden a que la industria exportadora gane en diversificación de mercados. Y la tercera, en línea con mi segundo comentario, tiene que ver con cómo potenciamos más los encadenamientos de la industria, tanto entre los distintos sectores como hacia actividades de servicios o primarias, en esta idea de cadenas, ¿no? De pensar a los sectores como cadenas. Y la política industrial en este sentido del siglo XXI creo que no va a ser una política, creo que ya lo es, no es una política para la industria, sino para sectores productivos. Y cómo articular entonces ese pensamiento, cosa que se dice de manera más fácil de lo que se hace en la práctica, creo que es un gran desafío que la política industrial del siglo XXI va a tener que enfrentar. Por supuesto hay otras cuestiones que están por delante, pero que podríamos agregar, pero menciono simplemente estas como para dar pie a algunas reflexiones que uno puede plantear a futuro sobre cómo va a ser la industria de la Argentina del siglo XXI. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Andrés Regalsky. Andrés es investigador principal en el CONICET, graduado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en la Universidad París I, Panteón Sorbona.
Es profesor titular en la Universidad Nacional de 3 de Febrero e integrante del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Torcuato Di Tella. Sus temas de investigación se focalizan en la relación entre Estado, mercado financiero y empresas, habiendo sido presidente de la Asociación Argentina de Historia Económica entre el año 2009 y 2013. Es autor de diversos libros, capítulos y artículos, tanto en Argentina como en el exterior. Entre ellos, puedo mencionar las inversiones extranjeras en Argentina, 1860-1914, y los derroteros del Estado empresario en la Argentina, siglo XX, junto a Marcelo Ruller. Ahora sí te doy la palabra, Andrés. Bueno, muchas gracias, Griselda, y muchas gracias a Marcelo Rugier y a todo el equipo del CEAL, Mario Racanelo, Camilo Manzón y Juan y amigos por la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, creo que es un gran gusto, digamos, darle cabida a esta producción que ha absorbido las energías del grupo y en el cual han participado también otros colegas, ¿no? Además del CEAL, pero básicamente del CEAL, han estado otros colegas que participan en algunos casos en la función pública, en otros en Flaxo, como Martín Llor, etcétera. Y bueno, me parece que es una movida muy importante y que vale la pena celebrar y que un poco culmina y da un panorama, digamos, de cómo estamos parados en los estudios de historia de la industria. Y creo que, bueno, Andrés López nos ha dado una mirada muy penetrante y aguda desde un economista. Yo pretendo, o no puedo pretender en todo caso más allá de lo que como historiador puedo aportar a esto, y aclarando como siempre hago, de que por más que los colegas me invitan permanentemente a estas presentaciones eh, vinculadas con el tema de la industria, yo no tengo mi especialización en ese área. Alguna vez lo he dicho en el Centro de Estudios de las Izquierdas, soy un hombre de los servicios, lo cual ha provocado algún, algún murmullo, pero digamos, mi campo ha estado en todo caso vecino al campo de la historia industrial con actividades como, bueno, como bien señaló Griselda, el estudio de las inversiones extranjeras, ferrocarriles, bancos, y junto con Marcelo el Estado empresario, aunque de alguna manera por cuestiones de la actividad docente he tenido que incursionar más de una vez en el tema de la historia industrial. Así que es una mirada un poco de un forastero que, digamos, ha empleado una cantidad de tiempo no despreciable en la lectura, presentación y comentario de la voluminosa y prolífica producción de Marcelo Rugier y los miembros de su equipo a lo largo de unos cuantos años para acá. Así que, digamos, uno podría decir, bueno, no he llegado, ya no tengo el tiempo suficiente para seguir toda la producción, pero en algún momento decía, bueno, para hacerlo seriamente me tengo que dedicar solamente a esto y dejar de hacer otra cosa. Hoy día diría que ni siquiera así me alcanza el tiempo. Así que suscribo lo que Andrés López había dicho sobre el carácter prolífico y sobre todo la energía que ponen en esto. Y también el otro aspecto que como, digamos, alguien que se asoma a la historia económica desde el campo de la historia valora es que, bueno, el campo de la historia y la industria ha sido siempre un terreno interdisciplinar, pero que durante mucho tiempo fue ajeno a los historiadores y más bien, bueno, eh, eh, frecuentado primero por los ingenieros y luego sobre todo por economistas y sociólogos. Y hoy día, digamos que el involucramiento de los colegas de la profesión de historia en el campo de la historia de la industria es sumamente más significativo. Hace poco Luis Bertola comentaba además que, bueno, en el caso argentino, donde si se quiere el interés de los historiadores por la historia de la industria fue más tardío,
sin embargo, uno de los casos nacionales de América Latina donde tiene un signo de mayor vitalidad en cuanto a, digamos, producción y participación en los congresos de la especialidad, ¿no? Él hacía una revista de los congresos de historia económica de asociaciones hermanas y veía cómo la Argentina descollaba ahí de una manera que, digamos, a principios de los 90 era imposible, no era fácilmente imaginable y uno más bien tendía a reiterar los análisis valiosos, sin duda, de Dorman y de muchos economistas que habían, sobre la base, digamos, de las evidencias empíricas levantadas por Dorman y el equipo de la CEPAL y demás, seguían, digamos, frecuentando esas interpretaciones, ¿no? Como en algún punto Marcelo ha señalado, quizás la historia empresarial fue uno de los senderos por los cuales los historiadores se animaron o nos animamos a través de los estudios de caso a meternos en este terreno supuestamente inhóspito, ¿no? Pero como Andrés López también ha dicho, bueno, el, ese campo, digamos, ha despertado ese interés de los cientistas sociales de esas áreas más tempranamente, porque la industria ha sido, digamos, desde temprano, bastante temprano en el siglo XX, digamos, una promesa de desarrollo económico, ¿no? El campo, por así decir, el sendero de promesas para el desarrollo económico, ¿no? La esperanza, digamos, de saltar, de superar cierto estadio primitivo o, digamos, o proteico del desarrollo de la evolución económica y asimismo romper los lazos de la dependencia. Todos conceptos que fueron apareciendo paulatinamente con los ingenieros fundadores, Adolfo Dorman, Ricardo Ortiz y varios más. Tenemos más bien gente con una sensibilidad especial hacia la historia, más allá de su formación técnica, por su formación marxista. Y entonces la idea de la industria como un eslabón digamos, del proceso evolutivo del capitalismo en Argentina aparecía como una clave significativa, ¿no? Era una manera de visualizar y una herramienta para desarrollar ese capitalismo argentino que venía abriéndose paso desde una economía agraria a la cual los marxistas más antiguos digamos, le daban atributos semifeudales en muchos casos, ¿no? Y posteriormente, en cambio, digamos ya a partir de los 40, 50, yo diría, y los 60 sobre todo, es donde una playa de economistas notables y sociólogos se involucran en este tema, es sobre todo la promesa de desarrollo económico, el despegue y la ruptura de los lazos de la dependencia, lo que, digamos, trae, digamos, involucrado la industria, ¿no? Hoy día estamos en un terreno mucho más complicado, ¿no? Es decir, así como hace un tiempo me tocó hablar sobre la historia económica en un campo, digamos, más amplio de historiadores y decía, bueno, la historia económica ya no es, digamos, la protagonista y la estrella dorada de los historiadores frente a otras disciplinas o subdisciplinas que han tomado más moda, y quizás, bueno, se le buscaba dar a esta disciplina, y en este caso a los estudios de la historia de la industria, uno podría decir por aproximación, digamos, un papel esclarecedor de los problemas y de las posibilidades del desarrollo argentino y no solo del desarrollo argentino, sino de la realización de la Argentina como sociedad, ¿no? Como sociedad que se piensa superando los estigmas, digamos, de una sociedad injusta y con lastres de subdesarrollo y vulnerabilidades diversas. Ese es un punto que hoy día nos encuentra un poco más en una situación, si se quiere, con menor, digamos, quizás posibilidades
tenemos posibilidad siempre de decir muchas cosas diversas, pero ya sin el plafón de contundencia que tenían en un tiempo, ¿no? Y me parece que dentro de eso también es importante la experiencia, digamos, cómo los estudios de la historia de la industria tomaron fuerza después de esta era que algunos llamaron de reestructuración industrial y otros lisa y llanamente de desindustrialización, que padecimos desde fines de los 70, algunos dicen 76, otros 75, otros 78, según el caso, y que en la década de 90 tuvo más fuerza, ¿no? Y me parece que es en los 80, pero sobre todo en los 90, donde estudiar la historia de la industria podía encontrar las claves de algo de un proceso desconcertante, como tantas cosas desconcertantes tiene la historia económica argentina para un forastero, ¿no? Que dice, bueno, ustedes son un país que parecían prometer mucho, pero se vinieron abajo. Comentarios no muy alentadores que a veces uno recibe de hermanos latinoamericanos, ¿no? Pero el tema es que, de alguna manera, bueno, eh, lo que estos estudios de historia de la industria, donde los historiadores han empezado a pisar ya más fuerte, tratan de plantear, es que, digamos, la industria ocupó un lugar significativo en todo el desarrollo industrial, en todo el desarrollo económico, en toda la evolución económica, entendida en el sentido más amplio de la palabra, y que, digamos, sigue siendo un protagonista indispensable para cualquier proceso que se avisore, aún, digamos, aquellos que apuntan a modelos de apertura más radical, ¿no? Eh, pero bueno, dentro de este contexto yo lo que celebro este libro, por un lado, por varias razones, ¿no? Primero, Marcelo como armador de equipos, me parece fundamental y fogoneador. Esos son personas y personajes muy importantes. Yo como francotirador que he sido toda mi vida, digamos, valoro enormemente el esfuerzo de poder, digamos, llevar adelante, encabezar y motorizar proyectos colectivos. Y, y por el otro lado, digamos, cómo a través de ese proyecto colectivo, digamos, encarar una mirada de largo plazo, ¿no? Una mirada de largo plazo que contemple precisamente esta industria que se asoma al tercer siglo y que, bueno, finalmente hemos sobrevivido, eh, con la idea, bueno, no somos lo que quisimos alguna vez o soñamos ser, pero hemos sobrevivido y acá estamos dando pelea, pareciera ser eso, ¿no? Y frente a eso, digamos, también una mirada que si en algún momento era más combativa en torno a, bueno, tal periodo, en realidad, de menoscabar ciertos periodos como, digamos, los cuales, digamos, la economía argentina no había acertado rumbo, digamos, valorar en este trabajo, desde el trabajo de Camilo Mason y siguiendo bueno, quiero ver el índice para no empezar a perderme de nombres, pero digamos, hay distintos, los distintos colegas han empezado a valorar Ludmila, Juan, eh, Leandro, nuevamente Camilo, han empezado a valorar, digamos, todos esos pasos iniciales, tanto de la primera parte del siglo XIX como la segunda mitad y la etapa clásica de la modernización argentina, como momentos significativos en el avance de la industria, eh, más allá de valorar o de reforzar el papel crucial que tuvo el proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Y en ese sentido, creo que este texto tiene también una idea en parte reivindicativa de un sector, digamos, que ha aportado mucho y que tiene mucho para seguir haciéndolo y que debe, en función de digamos, la misión de los autores, ser la columna vertebral de cualquier proyecto económico digno de ser tomado en cuenta, eh, pero que, digamos, también tiene esto, ¿no? Es decir, valorar algo, una trayectoria que se ha dado
en distintas etapas y que, por lo menos hasta dejando aparte la etapa de desindustrialización, cada una de esas etapas aportó esfuerzos y significó digamos, un camino de acumulación en alguna medida, ¿no? Así que eso diría por otro lado. Y las cosas puntuales que me han llamado la atención gracias a esta mirada de largo plazo y las estadísticas que lo han acompañado, como en la Argentina, que 1914 uno podía decir, y subraya siempre a los alumnos, que la característica de la industria argentina era el peso del sector alimentario, como, digamos, en las últimas décadas de todo este largo periodo, la actual y las precedentes, ese sector agroalimentario ha vuelto a tener exactamente el mismo porcentaje que tenía en aquellos años iniciales de la industria moderna, ¿no? Hablando de 1900, 1920, ¿no? Y como que apareciera ahí una marca argentina más allá de las voluntades, ¿no? Y que de alguna manera uno tiene que tomar en cuenta. Quizás otro de los temas es la riqueza de los recursos naturales, que suele ser considerada una maldición, y una de las discusiones que han habido hace algunos años para acá acerca de cuán rica en recursos naturales es verdaderamente la Argentina, en la medida en que justamente, si la riqueza de recursos naturales orientaba en algún lado, fue en torno al sector alimentario y no a otros que tenían que ver con las riquezas mineras y de otras variedades de recursos en los cuales la Argentina hasta hace poco, digamos, adoleció por omisión. Bueno, así que simplemente participar de este festejo y de alguna manera felicitar a los participantes del libro y a los colegas del centro por esta continua lucha y brega en este proyecto de historia industrial, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora voy a presentar a Marcelo Rugger. Marcelo es doctor en Historia, profesor de Historia y magíster en Historia Económica. Es investigador principal del CONICET en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, CEAL, profesor titular de Historia Económica y Social Argentina y editor de la revista H Industria. Sus estudios se han focalizado en la historia económica y de las políticas económicas, la industria y las empresas. Ha publicado diversas obras, entre ellas La industrialización en su laberinto, Historia de empresas industriales, Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos, las ideas sobre el desarrollo nacional 1914-1980, junto a Juan Odicio, y también la que hoy nos convoca en este encuentro. Ahora sí, te doy la palabra, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Griselda. Sí, yo voy a ser muy, muy breve y en todo caso podemos dar lugar también a la intervención de los autores que están presentes aquí, porque la verdad es que las reflexiones tanto de Andrés López como de Andrés Regalsky han sido muy, muy ricas y muy estimulantes y daría para, bueno, hacer varios encuentros y seminarios sobre el tema, tanto de una perspectiva más historiográfica como de las alternativas de estrategias de desarrollo y el lugar que le cabe a la industria allí, ¿no? Pero bueno, antes que nada quisiera señalar esto que estuvo marcado por los dos comentaristas de esta obra colectiva, que sí, efectivamente fue un gran desafío, porque es una obra muy ambiciosa en este recorrido de largo plazo y de tratar de ver un poco los vacíos, ir cubriendo esos vacíos historiográficos desde una perspectiva interdisciplinaria por otra parte, ¿no? Digamos, varios de los autores aquí son miembros del CEAL y como dijo Andrés, algunos otros por fuera que se han convocado específicamente y muchos son directamente investigadores del IEP, digamos que tienen también esta pretensión interdisciplinaria. Entonces hay economistas, historiadores, sociólogos y bueno, la idea era
precisamente poder hacer una síntesis de las elaboraciones, de las discusiones sobre la industria, sobre la historia de la industria en los últimos años. Como bien dijo Andrés, este recorrido es relativamente reciente, porque, digamos, si uno se ubica hasta los años 90, prácticamente hasta el cambio de siglo, era poco, digamos, lo que se había escrito específicamente sobre la industria con una perspectiva más histórica, digamos, ¿no? Estaban muy pocas obras, y esas obras ya que podemos considerar clásicas, aunque sí había muchos estudios desde la perspectiva de la CEPAL y de la perspectiva de los economistas, pensando a la industria como un instrumento o un sector clave en la lógica de las estrategias de desarrollo. Así que este era un desafío importante, tratar de poner en juego lo que había sumado la perspectiva de la historia de empresa, lo que había sumado la perspectiva de los estudios sectoriales y sobre todo desde la sociología económica y algunos estudios más desde los diseños institucionales y capacidades estatales que también servían para esta obra o esta perspectiva de más largo plazo. Y luego, digamos, tratar de que sea una obra homogénea, en la medida que estaban involucrados muchos autores. Digamos, ahí había un esfuerzo en particular del coordinador, pero digamos que asumió todo el grupo, de generar una serie de ejes, ¿no? O perspectivas específicas de abordaje que tenían que ver con focalizar un poco en los estudios sectoriales, la evolución más meso, digamos, del sector industrial y su lugar, digamos, y el desarrollo de determinadas ramas de actividades. También tratar de hacer un relevamiento de las empresas, ya que había bastante material sobre historia de empresas, aunque quizás era difícil incluir allí esa propia perspectiva de abordaje en términos de las estrategias de los empresarios o de las empresas en distintos contextos, pero al menos poder contextualizarla, porque muchas veces los estudios sectoriales mencionaban un sector, el desarrollo de un sector, pero atrás estábamos pensando en 2 o 3 empresas, ¿no? Entonces, como las estrategias de esas empresas condicionaban un poco la evolución o la dinámica del sector, y también incorporar una perspectiva desde los actores sociales, desde los empresarios, desde los trabajadores, desde las demandas de estos empresarios y trabajadores hacia las políticas públicas en particular, y allí mirar otra vez las políticas industriales, sobre lo cual tampoco hay una gran cantidad de trabajos en términos generales, y reponer también las ideas, ¿no? Digamos, las ideas que están atrás de las políticas industriales. Y bueno, había que amalgamar toda esa información y tratar de ordenarlo, y me parece que en ese sentido el libro es bastante exitoso. No solo, digamos, recupera la producción historiográfica más reciente, sino que trata de ordenarla dentro de este contexto, dentro de esta dinámica, dentro de esta perspectiva de abordaje. Y además hay un capítulo específico escrito por Ramiro Covielo y Omar Bascour sobre los diseños institucionales vinculados al desarrollo industrial en largo plazo, que me parece que es muy importante, más allá de lo que ustedes marcaron en relación a las estadísticas, porque siempre quienes estudiamos historia tenemos que ir a buscar estadísticas fragmentarias por acá, por allá, digamos, y aquí están todas presentes en el libro, porque me parece que es primero un soporte muy importante para lo que aparece allí discutiéndose en el texto, pero además como un soporte importante para cualquier investigador. Y lo otro, digamos, que quisiera marcar, que en parte lo señalaba Andrés, que es esta relación entre la producción académica y en particular de una perspectiva histórica con los hacedores de política económica, lo que pueda brindar, digamos, a los diseños de políticas públicas. Así que ahí me parece muy importante este vínculo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, que tomó, digamos, nuestro proyecto y nos acompañó en esto, porque en general, digamos, los historiadores, bueno, discutimos entre nosotros, por decirlo de algún modo, ¿no? Discutimos en el ámbito académico, con nuestros papers, etcétera, pero, digamos, tenemos poco vínculo. Esto no sucede tanto con otras disciplinas, en particular con los economistas, pero digo, el libro, si bien tiene esta posibilidad de discutir desde la perspectiva más actual y más económica, también tiene esta otra mirada
bien de largo plazo, y me parece que aporta o hay un reconocimiento de que es posible, sin trasladar mecánicamente, digo, sin trasladar los problemas del pasado al presente, etcétera, digo, aporta a pensar en esto otra vez, en diseños institucionales, instrumentos, en políticas, etcétera. Por ejemplo, ahora se está discutiendo o se implementa la política de compra argentino por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, me parece que hay muchas experiencias en ese sentido históricas que pueden dar un marco para poder repensar, digamos, esos instrumentos en las condiciones actuales, ¿no? Así que ahí me parece que el libro puede aportar en esta lógica. Y quizás recuperando un poco también lo que señalaba Andrés López en relación a estas falsas antinomias y el lugar que puede tener la industria dentro de una estrategia de más largo plazo hoy, que obviamente no es la que tenía en el contexto del paradigma metalmecánico, como podemos llamar, de los años 50 o 60. Y en esto hay que pensar otra vez en políticas específicas. Y digo, más allá de determinados problemas que tengan algunos sectores industriales, más allá de ciertos rezagos competitivos, como él señalaba, creo que, y algo de esto él planteaba, digo, creo que dadas las circunstancias actuales de los problemas de la economía argentina actual, digo, la industria tiene un lugar claramente preponderante en términos de la generación de empleo, en términos de la generación de divisas, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria del conocimiento, en el desarrollo regional, en el vínculo, digamos, y la motorización de determinados servicios, etcétera. Claro, pueden ser industrias muy diferentes, digamos, ¿no? Y habrá que tener o definir políticas específicas para cada una de esas actividades que puede llegar a impulsar o desarrollar la industria, pero me parece que las circunstancias actuales, así como no podemos pensar en una estrategia de desarrollo que no considere las actividades agroindustriales y las actividades agrarias, incluso las extractivas, digo, tampoco podemos no considerar todas las potencialidades que tienen los sectores industriales, yo diría todos o casi todos los sectores industriales, dada la circunstancia tan crítica que tiene la economía actual. Y ahí me parece que, y ya para cerrar, digo, pero ahí me parece que desde el punto de vista de algunas de las cosas que pueden rastrearse, digamos, en el derrotero de la industria argentina, de las políticas vinculadas a la industria en la Argentina, es que muchas veces las definiciones de políticas industriales quedaron sujetas a la dinámica, digamos, institucional más general, a los cambios institucionales y a esos diseños institucionales específicos vinculados a las posibilidades de promover o no al sector industrial, pero también, sobre todo, a las políticas macro, ¿no? Entonces, muchas veces pesaron más las políticas macro, digamos, o los cambios de la política macroeconómica tan desordenada que tuvo la Argentina, respecto a las políticas industriales. Entonces, a veces, digo, está claro que no basta con las políticas sectoriales o las políticas industriales, digo, pensando en posibilidades de aplicación actual, si no hay una macro también claramente ordenada y si no hay una serie de acuerdos sectoriales y sociales en función de una estrategia de más largo plazo, una estrategia de desarrollo, etcétera. Digo, algunas reflexiones así ahora al pasar a partir de lo que han comentado nuestros invitados estrella. Así que, si les parece, yo corto acá porque ya no tenemos mucho más tiempo y si querés, Griselda, invitar a alguno de los autores a intervenir o hacer algún comentario, me parece bien. Bueno, es breve el tiempo que tenemos, pero si alguien quiere hacer algún comentario, alguna intervención breve, por supuesto que sí, está invitado o invitada. No sé si alguien va a querer.
Algún bocadillo, alguien seguramente tiene algo para decir. Andrés, si estás hablando no se te escucha. No, digo que los veo a Mario y a Juan a punto de abrir la boca, pero no la a punto. No sé si Ramiro estaba, no quiero tirar la pelota a otro, pero un minuto tenemos, pero para decir algo del capítulo de ellos, si quieren, si no, hablamos de otro capítulo, pero... Bueno, ¿qué tal? Gracias, Mario. De nada. Perdóname la palabra. Ahí con el capítulo que hicimos con Omar, como comentaban, es un capítulo más bien de historia con Omar Baskur, que hicimos más de historia como institucional, digamos, de las instituciones ligadas a la industria y más en términos de desarrollo, digamos. Un poco como, digamos, que es un capítulo que, como comentaba Marcelo, tiene una lógica diferente a la del resto del libro porque atraviesa todos los periodos. Y bueno, tenía un sentido, ¿no? A partir de también de que el libro, digamos, estaba como originado en una propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo y pensar, bueno, cómo se había llegado hasta la conformación de ese ministerio. Y en esa historia, digamos, bueno, hay una serie de elementos interesantes, digamos, que quizás no tenemos mucho tiempo para desarrollar ahora, pero podemos mencionar algunos. En primer lugar, digamos, pensar que hay instituciones vinculadas a la industria desde, digamos, desde el primer articulado ministerial de la República Argentina, digamos, pero que en un principio están subordinadas digamos, a lo que era el Ministerio de Agricultura. Luego, digamos, esa situación se mantiene durante un tiempo bastante prolongado, ¿no? Hasta mediados de los años 40, digamos, cuando se jerarquiza el área y luego durante el primer gobierno peronista, digamos, llega a convertirse primero se convierte en la Secretaría y luego en Secretaría y luego se crea un Ministerio de Industria. Y de ahí en adelante lo que vamos a tener, si en un primer momento, en ese primer momento de subordinación un gran periodo de subordinación al Ministerio de Agricultura, tenemos cierta estabilidad en el área, estabilidad, quiero decir, en términos institucionales, ¿no? Una subordinación, pero relativamente estable. A partir de ese momento, digamos, como que la dinámica del área institucional vinculada a la industria, al desarrollo productivo, va a comenzar a moverse al compás de los desarreglos institucionales que atravesó el país de ahí en adelante, ¿no? De ahí que haya sido bastante complejo reconstruir un poco la historia del área, porque realmente suponía cambios constantes, relevar cambios constantes de nombres, del ministerio, bueno, nuevamente de jerarquizaciones al rango de secretaría, luego vuelve a convertirse en ministerio en varias ocasiones, y cambio constante de funcionarios y de funcionarias. En ese sentido, digamos, entendemos que la dinámica institucional que tuvo el área no se separa mucho de la dinámica de rupturas constitucionales que tuvo constantemente el país, especialmente a partir del año 55 y hasta el 83.
pero, digamos, y es algo que en cierto sentido contrasta con la propia dinámica de la industrialización, al menos en el tercer cuarto del siglo XX, ¿no? Digamos que pese a todas esas desavenencias institucionales, digamos, va a seguir un curso relativamente, digamos, una cierta evolución, y va a ir resolviendo algunos de los problemas que se van a ir planteando en el desarrollo industrial, pese a todas esas transformaciones industriales, ¿no? Que muchas veces aparecen como que esas rupturas o esas discontinuidades como explicativas de cierto fracaso en el desarrollo industrial. Digamos, bueno, ahí hay cierto, al menos desde el punto de vista de los autores del capítulo, en mi memoria, digamos, hay como cierta diferenciación, digamos, ¿no? Pese a la discontinuidad institucional, hubo algo de la dinámica estructural del sector que siguió su curso, ¿no? Así que bueno, eso rápidamente como para hacer un breve resumen de lo que fuimos trabajando. No sé, Omar. Gracias Ramiro. Bueno, ahora sí, para cerrar, Andrés López o Andrés Regalsi, no sé si les gustaría comentar algo más y ya cerramos. ¿Alguna breve reflexión? No, creo que simplemente destacar algo que también mencionó Marcelo. El CEAL, bueno, varios de los investigadores del CEAL son parte también del IEP. El IEP tiene desde su nacimiento una vocación interdisciplinaria y creo que justamente se nos abre, ahí no, se habló de la historia de la industria vista por los economistas, por los historiadores. Bueno, está bueno que vayamos a dentro de, no sé, 100, pero 5 años, digamos, la industria vista por los economistas y los historiadores puede ser un desafío interesante. Muchas gracias y felicitaciones a todos por el libro. Bueno, ahora sí, cierro la presentación. Para que me parece que Andrés quería decir algo. Ay, perdón, Andrés. No, simplemente suscribía lo que Andrés... Ay, Andrés, suscribe lo que Andrés acaba de decir. Bueno, gracias. Bueno, sí, entonces ahora sí, cierro la presentación de este interesante panel. Agradeciendo en principio en nombre de del CEAL a quienes hoy nos estuvieron acompañando acá en este encuentro. Y bueno, vuelvo a agradecer especialmente a nuestros expositores. Realmente fue muy interesante. Agradezco por sus palabras, por sus reflexiones y bueno, sobre todo por compartirnos sus ideas y sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias a todos.